Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Le damos las gracias de darnos la oportunidad de estar presente en este lugar, el cual Él ha elegido para que nosotros nos reunamos y disfrutemos de la coinonía unos con otros, pero también de su santa y bendita palabra, de comer, de satisfacernos a través de lo que su palabra nos enseña. Y en este hermoso día, vamos a comenzar, ya que nosotros terminamos el miércoles pasado, terminamos con el profeta Miqueas, con el cual lo único que le pedía a ustedes era que se quedaran con el conocimiento en relación a Miqueas, de que Miqueas está dividido en dos. ¿Ustedes se acuerdan? Juicio y redención. Eso es Miqueas, juicio contra las dos ciudades, en este caso norte y sur, y redención. ¿Para quién? Para el remanente, para ese remanente que siempre Dios ha tenido. Y prácticamente casi todos los profetas que hablan en relación a lo que es el pueblo de Dios, ya sea uno u otro o ambos, como en el caso que vimos de Miqueas, y como en este caso también del profeta Oseas, que aunque menciona, realmente él se proyecta prácticamente hacia el norte, él le da una pincelada al sur. Y todos ellos tienen esa característica, la característica de que Dios hace juicio, condenación para ese pueblo por el comportamiento incorrecto, por haber transgredido el pacto que él hizo con sus padres y con el mismo pueblo. Pero a pesar de toda esta situación, a pesar de esa condenación, a pesar de ese juicio, él siempre termina como, como decimos nosotros, echándole un poco de agua a la situación, o sea, sazonando el ambiente y dando la declaración de que no todo está perdido. Exactamente eso mismo sucede aquí con el profeta Osea. Lo único que el tópico que nosotros vamos a ver en el profeta Osea es un tópico muy particular prácticamente de Osea. Muy particular de Osea, porque con ningún otro profeta, el Señor hizo lo que hizo con Oseas, que hasta cierto punto vamos a ver que resulta hasta medio contradictorio con lo que Dios le había dicho anteriormente. Pero es Dios, y como es Dios y es soberano, simple y llanamente nosotros tenemos que apegarnos a lo que nosotros vamos a observar en el profeta Oseas. Todo aquello que somos casados, todo aquello que somos casados, nos vamos a proyectar aquí en el profeta Oseas. Lo único claro que nosotros como seres humanos contaminados por el pecado, aunque nosotros hemos elegido una pareja con la cual nosotros hemos hecho un voto, un pacto delante de Dios, delante de nuestra pareja y delante de la sociedad, nosotros vivimos pisoteando ese pacto por el hecho de ser pecadores. En el pensamiento. Con pensamiento, palabras y obra. Vivimos transgrediendo el pacto. Pero nosotros vamos a ver que lo que sucede aquí con Oseas y el ejemplo que Dios quiere darnos, no solamente para que nosotros veamos lo que sucedió con ese pueblo, sino lo que está sucediendo con nosotros mismos. Porque acordémonos que nosotros somos la esposa. Nosotros somos la esposa. ¿La esposa de quién? La esposa del Cordero. O sea que nosotros seguimos estando en esa misma situación que se presenta aquí en Osea. Nosotros estamos en la misma situación. Incluso, no solamente en la misma situación, no, el desastre que presenta aquí el pueblo de Dios en relación a Osea, nosotros también lo presentamos con relación a nuestro esposo, que es Cristo Jesús. Así que vamos a orar. Amante Dios, Padre Celestial, Dios bueno y todopoderoso. He aquí, mi Dios, estamos
en este lugar tan hermoso que tú has preparado para que nosotros, mi Dios, tengamos a comer, mi Dios, ese alimento fresco que solamente tú puedes darnos, mi Dios, cuando tú extiendes tu mano desde el trono de la gracia. Tú nos satisfaces, mi Dios, con tu santa y bendita palabra. Gracias porque tú la dejaste establecida. Gracias, mi Dios, porque ella es la totalidad de lo que tú has querido que nosotros, mi Dios, conozcamos. Y gracias por el hecho de que tú nos has dado, mi Dios, maestros, tú nos has dado, mi Dios, hombres que realmente tienen un concepto, mi Dios, muy especial de la misma, apegándose totalmente a ella, mi Dios, y nosotros queremos seguir esos pasos. Gracias por este tema que vamos a tratar, mi Dios, en el día de hoy. Un tema, mi Dios, que nos compete de una manera directa, un tema, mi Dios, en el cual debemos de reflexionar y sobre todo, mi Dios, darle gracias a nuestro Dios por el hecho de tolerar lo que nosotros somos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues bien, Oseas, que significa salvación. Oseas, ¿ustedes se acuerdan quién se llamaba Osea y le cambian el nombre? ¿Quién otro se llamaba Osea y le cambiaron el nombre en el Antiguo Testamento? Está Josué, que también. Josué. Josué. Josué Sí. se llamaba, sí, Inclusive Josué se llamaba Osea y le cambiaron el nombre a Josué. y Joshua también se parece. Y Osea o Joshua, como que es la misma. no, lo que pasa es que Jesús es en griego y Josué es en hebreo, pero significa lo mismo. Ujú. Es lo mismo. Lo que pasa es que uno es en hebreo y otro es en griego, pero significa lo mismo. El Señor es la salvación. Exactamente lo O mismo. la salvación es del O Señor. la salvación es del Señor. Y Oseas significa salvación. O sea que cuando le cambió el nombre de Oseas a Josué, prácticamente él no le estaba. El significado era el mismo. El Claro. significado era el mismo. Vamos a ver. Dios le bendiga, sigan llegando, no hay problema. Le vamos a poner tardío, pero no ausente, no te preocupes. Pueden conseguirme un poco de agua, porque me va a hacer falta un poco de agua. Pero nosotros vamos, gracias hermano. Oseas. Como dije, Oseas es un profeta que aunque la Biblia, muchas veces uno se pone a pensar en eso. ¿De dónde salió eso de que profeta menor y profeta mayor? Eso no es bíblico. Eso no es bíblico, eso lo hemos sacado nosotros los hombres. Pero en la Biblia no habla de profetas mayores y profetas menores. El hombre ha tratado de dividir eso de que profetas mayores y profetas menores. Y, por ejemplo, yo he escuchado algunos en relación a la diferencia. Yo digo, ven acá, pero espérate, aquí hay una equivocación. Porque dicen que la diferencia entre profetas mayores y profetas menores es la cantidad del escrito. Digo yo, pero espérate, porque Daniel nada más tiene 12 versículos, 12 capítulos y Osea tiene 14, y entonces, ¿a quién le creo? No. Si yo podría dividir los profetas mayores y profetas menores, es por la calidad del escrito, no por la cantidad del escrito. Ya ahí sería otra cosa. Pero realmente eso no existe bíblicamente. Eso de que profeta menor y profeta mayor. Son profetas, simple y llanamente. Y Oseas es un profeta que cuando nosotros leemos a Oseas no se nos especifica en el libro exactamente él es del norte o él es del sur. No, eso no se especifica en el libro. Uno se da cuenta de que Oseas pertenece al norte porque, en primer lugar, su profecía es prácticamente para el norte. Y en segundo lugar, cuando uno lee, uno se da cuenta que
el conocimiento geográfico, el conocimiento topográfico, el conocimiento histórico de este hombre en relación a la parte del norte, lo ubican a él en la parte del norte, pero no dice absolutamente nada en relación a Oseas. Vamos a ver que menciona a su papá, lo único que menciona, pero no menciona más nada absolutamente. El trasfondo histórico de Oseas se da inmediatamente, nosotros comenzamos a leerlo. Como también a Miqueas sucedió lo mismo. En el capítulo 1, versículo 1, ahí mismo está el trasfondo histórico del libro de Oseas, que dice así: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijos de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acab y Ezequías, reyes de Judá, y en día de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Fíjese que incluso menciona 4 reyes del pueblo al cual no pertenece él. Eso es para ubicarlo, ¿verdad? En relación al tiempo. Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. ¿Qué relación tiene con Miqueas? ¿Se acuerdan? ¿Qué relación tiene con Miqueas en el hecho del trasfondo histórico? Porque cuando nosotros leemos Miqueas capítulo 1, versículo 1, dice que Miqueas en los tiempos de Jotán, Acaz y Ezequías. Mírenlo ahí. Jotán, Acaz y Ezequías. Los 3 últimos reyes de la parte de Judá. Solamente Usías no lo menciona cuando comienza Amós. Por eso, perdón, Oseas. Por eso Oseas y Miqueas fueron contemporáneos. Y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Pero este Jeroboam hay que saberlo diferenciar del otro Jeroboam. Este es Jeroboam II. Porque acuérdense que el primer Jeroboam, que fue el primer rey que tuvo la parte del norte, fue malísimo, fue malísimo. Colocó becerro desde Dan hasta Betel, altares para adorar a sus dioses. Pero este es Jeroboam II. Este gobernó en el siglo XVIII, en el siglo VIII antes de Cristo, por los años 700. Y, por ejemplo, a Oseas se calcula que Oseas profetizó como a mediados del siglo VIII, o sea, 750. Acuérdense que el cautiverio de la parte del norte ocurrió en el 722. Y aquí, como vamos a ver, Oseas da una pincelada en relación al mismo, lo que significa que su profecía no llegaron hasta la deportación, hasta el cautiverio, llegó cerca, como nosotros vamos a observar. Lo que no sabemos es si él vivió hasta el cautiverio. Es que era lo más posible que él llegara hasta allá. Ok, entonces el trasfondo histórico del mismo se nos detalla en el primer versículo, 1:1. Usías, que también se llama Azarías, usted cuando lo leamos, vamos a darnos cuenta que hay una parte que le llaman Azarías y otra parte le llaman Usías. Gobernó entre el 767 y el 740 antes de Cristo. Usías se le siguió Jotán. Jotán, acuérdense cuando vimos a Miqueas, que gobernó entre el 750 y el 735. Después le siguió a Acaz, el papá de Ezequías, que gobernó entre el 735 y el 715. Y después le siguió entonces Ezequías entre el 715 y el 686. Y Jeroboam II, que gobernó entre el 793 y el 753 antes de Cristo. Eso significa, podemos calcular que este hombre profetizó
más de 40 años profetizó este hombre. Cuando nosotros leamos a Oseas, Oseas está colocado en la misma posición que se colocó al profeta Jeremías en la parte del sur. Acuérdense que el profeta Jeremías fue el último profeta que profetizó en relación al cautiverio. ¿Se acuerdan? Sí sabemos que Jeremías llegó al cautiverio porque incluso fue perdonado y tratado de una manera muy especial por Nabucodonosor, porque Nabucodonosor sabía lo que Jeremías había dicho. Entonces, pero Jeremías entonces se dejó, no voy a decir que se dejó embobar, pero en contra de su voluntad se dejó ir a Egipto y allá lo mataron. Pero aquí Oseas, nosotros nos vamos a dar cuenta que no sabemos si llegó o no llegó al cautiverio, producto de lo que dice este versículo. El 3:16, el 13:16 de Oseas, dice así. Dice así el 13:16. Samaria será asolada, será, significa futuro. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Eso es lo más cercano que el profeta dijo en relación al cautiverio. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que es realmente él pudo llegar al cautiverio, pero no nos dice, la Biblia no nos da detalles. Por eso puse aquí algo extraño, es que el profeta que profetizó casi hasta el cautiverio de este reino en el 722 a.C., o sea, profetizó casi, o sea, no que vivió, sino que su profecía fueron, ya lo vimos, ya que lo hizo por un espacio de más de 40 años. Y algo importante que nosotros vamos a ver es que cuando nosotros leemos los profetas, todos los profetas mencionan todos los reyes en los cuales ellos profetizaron. Por ejemplo, aquí vemos a Oseas, y Oseas dice, sobre todo en la parte del sur, me dice todos los reyes que profetizaron cuando él estaba. Ahora, en la parte de él, en la parte del norte, nada más me habla de Jeroboam II. Y de Jeroboam II hasta el cautiverio hubo 6 reyes más y no se mencionan aquí. Con un periodo de gobierno de unos 42 años aproximadamente. Esos seis gobiernos. Que fueron los siguientes. Zacarías, que duró 6 meses. Salum, que duró 1 mes. Manaén, que duró 10 años. Pecaías, que duró 2 años. Peca, que duró 20 años. Y Oseas, que duró 9 años. Y ese Oseas no es el profeta. Ese Oseas es igual que Zacarías. Ese no es el profeta tampoco, ¿verdad? Ese es el rey. En este caso. Vemos que incluso algo que dicen los que proyectan esta idea de que se encuentran raros que no mencionan esos reyes durante el periodo ellos dicen que fueron tan malos y tan depravados. Pero vamos a ver, por ejemplo, en relación a Jeroboam II. Jeroboam II fue el último rey de la parte del norte, donde esa parte del norte tuvo estabilidad política y estabilidad social. Fue Jeroboam II. Después, estos reyes fueron un desastre puro. Incluso tanto es así que de los 6, 4 se asesinaron. O sea, el que lo sustituía asesinaba al sustituto. Uno de ellos fue llevado a cautivo, preso, y uno solo sustituyó a su papá. Y ese que sustituyó a su papá después fue asesinado por otro de ellos.
Por ejemplo, Zacarías fue asesinado por Salum. Mire que duró 6 meses nada más Zacarías. Y Salum fue asesinado por Manaén. 1 mes nada más duró Salum. Y Manaén duró 10 años. Entonces, Manaén, Pecaía, que era el hijo de Manaén, ahí no hubo ningún problema. Ese sustituyó a su papá, 2 años duró. Porque entonces Peca mató a Pecaía y duró 20 años. Y vino Osea y mató a Peca y duró 9 años, pero a los 9 años fue hecho prisionero por los asirios. Digo, los asirios al principio hicieron una especie de pacto con él, pero él a escondida trató de traicionarlo y ellos se dieron cuenta. Y fueron y lo agarraron preso y lo llevaron al cautiverio. Entonces, durante el reinado de Jeroboam II, el Imperio del Norte tuvo prosperidad económica y seguridad social. Incluso podemos verlo a través de algunos versículos que nos puede dar el profeta de una manera, de una pincelada un poco, hablando, por ejemplo, acerca del desposorio de Oseas con Gomer. Dice así, por ejemplo, el 2.5, dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque sus hijos, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan pan, agua, lana y lino y mi aceite y mi bebida. O sea, se ve que en ese entonces ellos eran pudientes. El 8 dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baán. O sea, estaban en buena condición en este caso. Y el 13 dice, y la castigaré por los días en que se incensaba a los Baales y se adornaba con sus zarcillos y sus joyeles. Y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. O sea, que se ve que era un periodo de prosperidad que había en el tiempo de Jeroboam II, contrario a los demás. Pero durante el reinado de los últimos 6 reyes, Israel estuvo inmersa en el caos social, político y religioso. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en capítulo 7, versículo del 3 al 7, dice, problemas internos, dice, con su maldad alegran, 3 a 7, con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras, todos ellos son adúlteros, son como hornos encendidos por el hornero que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano en los encendedores, aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devorarán a sus jueces. Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Ahí se ve el problema interno que ellos tenían. También lo vemos en el 13 del 10 al 11, que dice así, del 10 al 11, dice, ¿dónde está tu rey para que te guarde con tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipe? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. O sea, se ve que había conflictos internos en ellos. Así como también conflictos externos habían. Mira el 7, como dice. El 7 del 8 al 12 dice así. Dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Cuando habla de Efraín aquí, no se está refiriendo a la tribu de Efraín. Se está refiriendo a la parte del norte, a Israel se está refiriendo. Lo que pasa es que Efraín se multiplicó tanto, que prácticamente copló la parte del norte. Todo era casi Efraín. Y por eso vamos a ver en algunas partes que dice Efraín en vez de decir Israel, pero es Israel, no Efraín en el sentido real. O sea, como tribu. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros dimos número que hablamos acerca del censo y dijimos que
comparado el primer censo que se hizo a Israel, que fue en Éxodo, comparado con el segundo censo, el único que había realmente crecido mucho era Manasés, que creció, si no me equivoco, un 10%. Y cuando hablamos de ese tema, yo me refería a lo que iba a suceder posteriormente, que aunque Manasés, como hermano de Efraín, era mayor en aquel entonces, llegaría un momento en que quedaría opacado por la tribu de Efraín, y por eso a Israel incluso se le llamaba en algunos sitios Efraín en vez de Israel, porque era mayoría. Entonces dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños sus fuerzas y él no lo supo. Y aún canas se le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel, mírenlo ahí, testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Problemas externos. Y el 12:1 también incluso dice Efraín, aquí está también Efraín. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. O sea, ahí ve los problemas que habían en aquel entonces en relación a esos reyes que sustituyeron a Jeroboam II. Ahí vemos también, hermano, el género literario ahí de poético que tiene. Sí, sí, correcto. Torta no volteada. Torta no volteada. Sí, una torta no volteada es una torta que queda cruda por un lado y quemado por la otra. Exactamente. Ok. Este libro de Oseas relata una relación matrimonial, como dije al principio, entre Dios y su pueblo. El concepto de Oseas es ese. Sobre todo del capítulo 1 al capítulo 3, nosotros vamos a ver que el concepto de Oseas es eso, un matrimonio, y el comportamiento de cada elemento que compone el matrimonio. El comportamiento de Dios y el comportamiento de su pueblo. Pero Dios está representado por Oseas y el pueblo está representado por Gomer. Por eso incluso cuando uno lee a Oseas, uno puede tener cierta disparidad o cierto trastorno al decir, ven acá, pero ¿está hablando de Oseas o está hablando de Dios? Pero al fin y al cabo es lo mismo, porque Dios está sustituyéndose por Oseas en este caso. O sea, todo lo que él dice de Oseas lo está diciendo de él. Y todo lo que él dice de él lo está diciendo que le está pasando a Oseas. Y del capítulo 4 al capítulo 14, todo es profecía. Todo es profecía. Todo es profecía. Este libro de Oseas relata una relación matrimonial entre Dios y su pueblo, donde Dios está representado por el profeta y su pueblo por una mujer llamada Gomer. Como el pueblo de Dios, que es la esposa, siempre le ha sido infiel, le manda al profeta a que se case con una mujer que le sería infiel para reflejar la relación con su pueblo, o sea, con su esposa. Siempre para reflejar la relación que su pueblo, en este caso la esposa, siempre ha tenido con Dios, en este caso el esposo. Como en un matrimonio existe un pacto de lealtad, aunque la novia ha sido infiel, el esposo, que es Dios, siempre ha mantenido su lealtad. Y desea de todo corazón que la esposa cambie su actitud y enderece sus pasos para sus beneficios. A pesar de todo, el esposo mantiene la esperanza de que al final tendrá una esposa pura y leal. Cualidades que no dependen de la esposa, sino totalmente del esposo, de Dios. O sea, mientras nosotros estemos aquí en esta vida, nosotros vamos a ser infiel a Dios. Quiéralo usted o no lo quiera, porque usted es un pecador. Cuando nosotros estemos en gloria, entonces se va a cumplir el deseo de Dios en relación a esa esposa que quiere que sea fiel. Pero acuérdense entonces que el problema no depende de nosotros, siempre depende de él. Siempre depende de él. Entonces,
con Osea aquí del capítulo 1 al capítulo 3, que es lo que vamos a ver, la lesión de la familia. Vamos a aprender una lesión en relación a la familia de Oseas. Nosotros tenemos que reflejarnos en cada uno de esos episodios. O sea, cada una de esas llamativas que Dios le está haciendo aquí a la esposa, a Gomer, y cada uno de los comportamientos que ella tiene para con su esposo, nosotros tenemos que reflejarnos ahí. Y por eso es que en última instancia nosotros tenemos que levantar las manos y arrodillarnos y decirle, Dios, gracias, porque cuando yo me miro en el espejo y yo digo, oye, pero lo que Dios ama, Dios mío. Y lo mismo sucede con usted. ¿A quién Dios ama? A nosotros. Y nos ama a pesar de lo que somos. Y exactamente eso es lo que nosotros vamos a ver en este hermoso, esto es como un poema de amor. Un poema de amor donde uno ama y el otro es un tremendo dolor de cabeza. El bosquejo de Osea, el bosquejo que vamos a seguir es el siguiente. El trasfondo histórico, que ya lo vimos, capítulo 1, versículo 1. La esposa de Osea y sus hijos. Eso va del capítulo 1, versículo 2, hasta el capítulo 2, versículo 1. La lesión de la familia de Osea, desde el capítulo 1, versículo 2, hasta el capítulo 3, versículo 5, o sea, hasta todo el capítulo 3, porque el capítulo 3 nada más tiene 5 versículos. Los mecánicos en esto que vengan por acá, que no sé qué hice aquí, no me quiere dejar. ¿Qué es esto de? ¿Qué fue lo que hice? No. Ahora sí, ok. Parece que le dio algo ahí. Le di algo ahí, ¿sabes? Los expertos como yo le pasa eso. Vamos entonces a estudiar por lo menos el primer capítulo del libro el libro de Oseas, según el bosquejo que tenemos aquí. Parece que aquí hubo un problema. Ok, lo arreglo. Vamos a estudiar lo que es la lección de la familia de Oseas. Va desde el capítulo 1, versículo 2, hasta el capítulo 3, versículo 5. Eso es lo primero que vamos a estudiar. Y dentro de esa porción vamos a estudiar lo que es la esposa de Osea y sus hijos en el día de hoy. La esposa de Oseas y sus hijos. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 1. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 1. Y leemos, dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beer, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jorán, hijos de Joá. Dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Se dan cuenta el por qué él le mandó a buscar a la mujer fornicaria? Él le dice, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, e inmediatamente le da el por qué.
Dice, porque la tierra, y en este caso la tierra significa su pueblo, fornica apartándose de Jehová. O sea, es una lección que él le quiere dar a su pueblo a través de la historia que él va a tomar en sus manos. Y como él ya sabe la historia, como él conoce ya la historia, Jehová en este caso, él sabe que esta mujer va a fornicar. Esta mujer que va. Hay dos conceptos en relación al hecho de la mujer fornicaria en este caso. Hay unos que dicen que Dios le mandó a buscar una mujer que ya era una adúltera. Y otros dicen que no, que ella se volvió adúltera después de estar con Osea. Acuérdense que Osea, al igual que todos los escritores de la Biblia, está dando el relato de manera retrospectiva. O sea, ya el caso ha pasado y él lo está escribiendo. Y él lo está contando. Acuérdense de eso entonces. Por eso cuando dice, ve y toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Fíjense que él no ha tenido hijos. Sin embargo, él está diciendo, toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Tú todavía no tienes hijos con ella. Pero ¿por qué le está diciendo eso? Porque él lo está viendo en sentido retrospectivo. Por eso es que yo estoy de acuerdo con que realmente ella no era y fue después de. Ok, seguimos. Otra cosa muy importante. Osea era un profeta. Y aunque no, el mandato no fue para los profetas, pero si nosotros ponemos a los sacerdotes y a los profetas, prácticamente lo ponemos en la misma posición, en el mismo estatus. Y Dios en Deuteronomio me parece, no sé si en Deuteronomio o en Jueces, o en Deuteronomio o en, no me acuerdo, le mandó a los sacerdotes a que no se podían casar con mujeres, y eso lo estudiamos nosotros cuando lo dimos, parece que fue en Deuteronomio, que los sacerdotes no se podían casar con mujeres adúlteras. Estaba prohibido a los sacerdotes casarse con mujeres adultas, pero él está mandando a un profeta a casarse con una mujer adulta. Claro, es lo que nosotros decimos, es Dios. Y él lo está haciendo por un motivo muy especial también. Es para darnos una lección a nosotros. Dice, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblán, la cual concebió, y miren lo que dice aquí, esto es muy importante, la cual concebió y le dio a luz un hijo, le dio a luz un hijo. O sea, ese hijo era de él. Eso estamos seguros que era de él, porque ahí dice, le dio a él un hijo. Ok. Y dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Ok, vamos a ver por qué Dios está diciendo esto ahora. Jezreel significa Dios siembra o Dios planta, pero también significa Dios cosecha. O sea, significa lo contrario. O sea, Dios planta, pero también Dios cosecha. O sea, Dios recoge. Significa las dos cosas. Jezreel fue un lugar. En la Biblia nosotros tenemos dos lugares que se llaman Jezreel. El primero es donde Gedeón peleó contra los madianitas. Eso está en Jueces capítulo 6 y versículo 33. Podemos buscarlo. Jueces 33, 6:33. Gedeón, acuérdense cuando dimos a los jueces. (6:33) dice así: pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Ok, ese es uno. Pero
Hay otro Jezreel que es al que se está refiriendo aquí, el profeta, donde Jehú llegó al poder usando la violencia. Si nosotros nos acordamos, ustedes quizás se acuerdan cuando estudiamos al profeta, cuando ustedes estudiaron el profeta Eliseo, llegó un momento en que Jehová le dijo al profeta de Eliseo que fuera y ungiera al rey de Asiria y que ungiera a Jehú como rey de Israel. Porque Dios había hecho una profecía a Acaz y a Jezabel por lo que habían hecho, sobre todo con la villa de Nabot. ¿Ustedes se acuerdan la villa de Nabot? ¿Cómo se apropiaron matándolo al pobre Nabot, que era su herencia, porque no la quiso vender? Y eso lo hizo, fue Jezabel. Y Jehová había dado una profecía que ellos iban a ser eliminados, iban a ser barridos como dinastía, iban a ser barridos. Y entre la profecía es en el valle de Jezreel. Vamos a ver cómo lo hizo. Eso está, por ejemplo, bueno, en Primera de Reyes, capítulo 21 y versículo 1, está el hecho de Nabot, lo que ellos hicieron con Nabot. Y eso en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 1. Ahí está lo que ellos hicieron con Nabot. Y en Segunda de Reyes, capítulo 9 y capítulo 10, ahí nosotros podemos ver lo que sucedió con la descendencia de ellos, estando Jehú. Mató a Jezabel y mató a Acaz, lo mataron, acuérdense, en la pelea cuando él se unió a Josafat, y una flecha loca se le metió en el costado y lo mató. Pero Jezabel la mató Jehú, lo mandó a matar, la tiró, la mandó a tirar del segundo piso, la mandó a tirar. Y en el capítulo 10 se relata cómo Jehú manda a matar a 70 de los hijos de Ocosía, que era de la descendencia de Acá. 70 hijos lo degollaron y lo mataron. Producto de eso, de lo que dice acá. La casa de Jehú, como dice aquí, déjame ver si llegué aquí a la casa. Se me fue ahora. Una referencia en una Reyes 10:11. Sí, espérate un momento, déjame buscar a Osea otra vez. Me fue Osea. Yo estoy aquí en el capítulo 4, ¿verdad? Ok, y dice, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Yo castigar. La casa, correcto. Porque he aquí poco, aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú. La casa de Jehú. Eso es lo que quiero decirme, la casa de Jehú. ¿A qué se refiere él cuando dice la casa de Jehú? Acordémonos, Jeroboam II, el que está reinando en este momento, cuando Oseas está profetizando, viene de la descendencia de acá. Él viene de la descendencia descendiente de Jehú, perdón. Jeroboam II, el rey gobernante, entonces era descendiente de Jehú, una dinastía establecida producto de un baño de sangre en Jezreel. Vamos a ver lo que nos dice Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 10. Miren lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 10. Bueno, el Segunda de Reyes, capítulo 10 es donde matan a los 70. Dice, tenía Acaz en Samaria 70 hijos. Y Jehú escribió carta y las envió a Samaria a los principales de Jezreel. Aquí está la palabra. A los ancianos y a los ayos de Acaz, diciendo, inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, lo que tenéis a los hijos de vuestro señor,
y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro Señor, y ponerlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro Señor. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron: he aquí, 2 reyes no pudieron resistirle. ¿Cómo les resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernante de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú: siervo tuyo somos, y haremos lo que tú nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno. Haz lo que bien te parezca. Él entonces le escribió la segunda vez diciéndole: si sois mío y queréis obedecerme, tomad la cabeza de los hijos varones de vuestro Señor y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron su cabeza en canasta y se la enviaron a Jezreel, donde Dios ya le había dicho que iba a suceder el problema. Ok. Vamos a seguir leyendo entonces. Ya vimos el trasfondo histórico de Jezreel. Seguimos leyendo. Y dice así: y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Cuando se habla del arco de Israel, se está hablando del elemento más importante para la batalla que utilizaba el pueblo de Dios. Dice: concibió ella otra vez. Ok, oigan aquí la diferencia entonces. Concibió ella otra vez, o sea, Gomer, ¿verdad? Y dio a luz una hija. No dice le dio a luz una hija, sino dio a luz una hija. Lo que implica que es posible que esta no fuera ya de Gomer, de Oseas, por el hecho de que ya se había profetizado que ella iba a ser una promiscua. Dice: y le dijo Dios: ponle por nombre los Ruana, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Ok. Los Ruama significa no has recibido compasión. Eso es lo que significa la palabra Ruana. Los Ruama. No has recibido compasión. O sea, la compasión de Dios se había ido del pueblo, se había ido de la parte del norte. Dice: ok, me compadeceré de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo, ¿verdad? Ya se había ido la compasión de Dios. Es como si ustedes se acuerdan lo que sucedía en la primera batalla que tuvo el pueblo de Dios en el desierto con los amalecitas, que tuvo Moisés que subir al monte y estirar la vara, y cuando él la ponía para arriba, el pueblo vencía, y cuando la bajaba, se cansaba, el pueblo perdía, ¿verdad? Y vino Ur y Aarón y agarraron la mano hasta que el pueblo venciera. Bueno, pues exactamente eso está sucediendo aquí en este caso, ¿verdad? Dice él, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. O sea, cuando Jehová se retira y le quita su amparo a alguien, imagínense lo que puede suceder con eso, ¿verdad? Por eso nosotros siempre hemos dicho y hemos aprendido que el hombre es como es por la gracia general de Dios. Si la gracia general de Dios se elimina del hombre, el hombre se mata en un día, se matarán todos los hombres, ¿verdad? Todos los hombres. Ok, entonces seguimos leyendo. Dice: pero eso lo dijo él de la parte norte, Miren entonces lo que dice de la parte sur, de las pocas veces que la menciona. Dice: mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni con jinetes. Ok, acordémonos de lo siguiente. En el 722 antes de Cristo, la parte del norte fue cautiva por Asiria. O sea, Asiria era
el imperio de ese entonces. Pero la parte sur continuó vigente con sus diferentes gobernantes. Llegó un momento cuando estaba gobernando Ezequías en el 701 antes de Cristo, que fue invadida Jerusalén por Asiria y el Senaquerib. Ustedes se acuerdan de eso, que hemos hablado mucho de eso. ¿Y qué pasó con eso? Que Ezequías oró a su Dios y el profeta vino y le dijo, mira, Dios te ha escuchado, no te preocupes, él va a resolver eso. Al otro día, un solo ángel mató 185,000 de los asirios en el campamento. Y Senaquerib tuvo que salir huyendo para Nínive, y allá en el templo lo mataron sus 2 hijos. Entonces, a eso es que se refiere cuando dice aquí, mas de la casa de Jehová tendré misericordia y lo salvaré por Jehová su Dios, y no lo salvaré con arco, ni espada, ni batalla, ni con caballo de jinete, porque ellos no tuvieron que dar un golpe, como decimos nosotros, para matar a esos 185,000 asirios, porque un solo ángel lo mató todo. Seguimos. Después de haber destetado a Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Se dan cuenta que no dice le dio, no dice le dio, dio a luz un hijo. El hijo era de ella. Incluso el nombre de ese hijo, por el significado se da uno cuenta que ya no era de Osea. Miren lo que significa lo ama. No pueblo mío. Significa lo ami. No pueblo mío. O sea, con eso le está diciendo a él, mire, ese no es tuyo. No pueblo mío. Esta señala la severidad del juicio de Dios sobre ese pueblo, ya que anula la antigua fórmula del pacto, declarándolo nulo con lo que él dijo sobre el significado de esa niña. No pueblo mío. Acuérdense que ella representa a la esposa. Ella representa a la esposa. Ella no está representando a nosotros, al pueblo. Por eso dice, no pueblo mío. ¿Qué está diciendo Jehová aquí con esto? A la parte del norte, es como si Jehová todo el tiempo tuviese de frente a la parte del norte, defendiéndolo como su pueblo, y en un momento determinado determina darle la espalda. Hagan lo que ustedes puedan. Como dice cosas, sálvese quien pueda. Dice, no pueblo mío. Está rompiendo el pacto que él hizo con eso. Vamos a ver lo que nos dice Deuteronomio 26, del 17 al 19. Porque Dios hizo un pacto con su pueblo. Deuteronomio 26. Miren lo que dice del 17 al 19. Dice así. Dice, Jehová, 17, has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Eso es el pueblo, ¿verdad? Hacia Jehová. Y ahora vamos a ver lo que dice Jehová a su pueblo. Dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guarde todos sus mandamientos. Eso era un pacto que se estaba haciendo aquí entre Jehová y su pueblo. Y Jehová, y este pueblo fue tan malo, tan malo, tan malo, que Jehová rompió ese pacto aquí con ellos. Le dijo, ya tú no eres pueblo mío. La parte del norte, cuando nosotros estemos estudiando el reinado de la parte del norte, nosotros nos vamos a dar cuenta que la parte del norte tuvo 19 reyes y que la parte del sur tuvo 19 reyes también. Más o menos la mitad de la parte del sur fueron agradables a los ojos de Jehová, de Judá.
Y de la parte del norte, ninguno, absolutamente ninguno fue agradable a los ojos de Jehová. Esta es la consecuencia que ellos están ganando, lo que nosotros estamos viendo en estos momentos. Seguimos. Ahora bien, acordémonos de lo siguiente. Siempre nosotros hemos dicho, Jehová puede determinar acabar con un pueblo, con un país, con una región, pero siempre nosotros hemos visto que Él tiene un remanente ahí. Y ese remanente hace así y lo saca. Por ejemplo, cuando Él destruyó a Sodoma y Gomorra, ¿cuál era el remanente? Lot y su familia. En el diluvio, ¿cuál era el remanente? Noé y sus hijos y su esposa. 8. O sea, siempre hay un remanente. Entonces, Él va a destruir la parte del norte. Entonces nos preguntamos, entonces no había nadie ahí de Jehová. Vamos a ver si era verdad. Dice, ahora bien, en ese Israel había un remanente. Por lo tanto, también había una promesa de restauración, porque siempre hay una promesa de restauración para el remanente. Ahora, ¿qué sucedió con ese remanente? Vamos a Segunda de Crónica. Vamos a Segunda de Crónica. Segunda de Crónica 30, 11 y 18. Segunda de Crónica 30, 11 y 18. El 11 dice, con todo eso, algunos hombres de Aser pertenecía a cuál de la tribu, al norte o al sur. ¿A quién pertenecía Aser como tribu, al norte o al sur? Pero al norte. Al norte. Al norte. Acuérdense que cuando se dividió norte y sur, 10 tribus se quedaron en el norte y una tribu se quedó en el sur. Lo único que esa tribu que se quedó en el sur había absorbido otra tribu. Cuando se habla de Judá, tú ves que nada más se habla de Judá, pero Judá absorbió a Benjamín. Porque eran 12 tribus. Entonces, ¿por qué ahora nada más resultan 11? Cuando la división de las tribus, el profeta le dijo a Jeroboam, mira, 10 tribus son para ti y una tribu se va, era para, no me acuerdo para quién era, creo que era para porque era la descendencia de David que se le estaba dando en ese caso, a Roboam, que era cuando Roboam fue que el hijo de David fue que se hizo la división, que el profeta le dijo, a Jeroboam, en este caso Jeroboam es malo, el primero de la parte del norte, que le dijo, 10 tribus son tuyas y una tribu para él. Entonces tú dices, ¿cómo? 10 tribus y una tribu son nomás son 11, pero eran 12 tribus. Lo que pasa es que una tribu, Benjamín, fue absorbida por la tribu de Judá. Miren lo que dice aquí el 11. Ok, con todo eso, algunos hombres de Aser, de la parte norte, de Manasé, de la parte norte, y de Zabulón, de la parte norte, se humillaron y vinieron a Jerusalén. Miren lo que dice el 18. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín, de la parte norte, y de Manasés, de la parte norte, y de Isaacar, de la parte norte, y de Zabulón, de la parte norte, no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, pero Ezequías era del sur, no del norte. O sea que ellos estaban en el sur, perteneciendo al norte, pero estaban en el sur. Dice, mas Ezequías oró por ellos, diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. O sea, eso de esas tribus que pertenecían al norte se fueron para el sur. ¿Quiénes? El remanente que Dios
quería salvar de ese pueblo. Fíjense lo que dice. Vamos a una pregunta, por ejemplo, ¿qué sucedió después del exilio de Judá con lo que regresaron? Acuérdense que Judá, Babilonia, 70 años y terminó el exilio. Dice, vamos, Primera de Crónica, capítulo 9, versículo 9, 3. ¿Qué dice? Vamos a ver. Primera de Crónica 9, 3. ¿Qué dice de ello? Dice así. Habitaron en Jerusalén. ¿Quién era Jerusalén? ¿A cuál pertenecía Jerusalén? ¿Al norte o al sur? Al sur, era la capital de Judá. Ok. Habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá. No hay problema, esos pertenecían ahí. De los hijos de Benjamín. Eso. De los hijos de Efraín y de Manasés. Eso fue después del exilio. Si usted se lee arriba, dice, vamos a leerlo, dice, contado todo Israel por su genealogía, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Dice, los primeros moradores que entraron en sus posiciones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Eso fue en el tiempo ya el regreso del exilio. Entonces, miren, ahí es que dice entonces, habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y de los hijos de Manasés, que pertenecían al norte, pero ya estaban en el sur, porque esos fueron el remanente que Dios sacó, que se salvó de ser destruido, porque Dios siempre tiene un remanente. Ok, seguimos leyendo a Osea. Esta promesa de restauración es aplicada a la iglesia. Lo que acabo de decir, la promesa de restauración que Dios tiene con el remanente, es aplicado a la iglesia, que es el verdadero Israel en el Nuevo Testamento. ¿Compuesta por quién? Por judíos y por gentiles. ¿Qué dice Romanos capítulo 9, versículo 24 y al 26? Romanos 9, 24 al 26 dice así. Dice, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros. Sería bueno desde el 23 para tener más noción. Dice, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Vasos de misericordia que él preparó de antemano. ¿Quiénes son los vasos de misericordia? Los elegidos. Que él preparó de antemano para gloria. Dice, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros. Dice, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Dice, como también en Osea dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Vamos a ver que eso se tomó fue de aquí, de Osea. Eso se tomó de Osea. Pero vemos cómo Pablo lo está aplicando aquí a la iglesia. Por eso dije al principio que lo que Dios aplicaba a su pueblo generalmente se aplica a nosotros como iglesia ahora mismo. Y Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, unos versículos muy conocidos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo, dice, pero, Primera de Pedro 2, 9 y 10, sí, correcto. Dice, más vosotros sois linaje escogido. Más vosotros, o sea, está diciendo a la iglesia, ¿verdad? Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. El verdadero pueblo de Dios siempre ha sido la iglesia. O sea, en el sentido, ahora es la iglesia. Antes era el pueblo, pero ahora ha sido la iglesia. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie la virtud de la que hoy llamamos de la tiniebla a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia,
pero que ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, que esa promesa es para nosotros, para el pueblo para el pueblo de ahora. Ok, terminemos a Osea. Terminemos a Osea. Entonces seguimos diciendo. Con todo, será el número de los hijos. Aquí está la restauración de Israel, ¿verdad? Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Acuérdense que esa fue la promesa que Dios le hizo a los patriarcas, ¿verdad? Dice, y en el lugar, y aquí está lo que dijo Pablo en lo que nosotros leímos ahora en Romanos. Dice, y en el lugar en donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, le será dicho, sois hijo de Dios. Soy hijo del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Acuérdense que Jezreel significa cosecha. Aquí me está hablando ya de los últimos tiempos. Aquí ya se está remontando ya a los tiempos del reino mesiánico ya. Y con eso nosotros terminamos el primer capítulo del libro de Oseas. ¿Ven qué hermoso es Oseas? Y todo lo que nos puedes enseñar. Así que seguiremos divirtiéndonos y gozándonos y comiéndonos este libro de Oseas, que es maravilloso, que nos da mucha bofetada a nosotros, porque somos nosotros los que estamos representados ahí, pero que al fin y al cabo, al fin y al cabo, seremos vencedores. Amén. No porque nosotros vencemos, sino porque Él vence por nosotros. Amén. Padre Celestial, te damos las gracias, mi Dios. Tú nos has dado la oportunidad de nosotros poder sumergirnos en este hermoso libro de Oseas. Un hombre, mi Dios, que tú utilizaste para los propósitos correspondientes de aquel entonces y que se aplica también al entorno en el cual nosotros estamos viviendo en estos momentos. Y sabemos, mi Dios, que también va a subsistir hasta que el último cristiano, el último creyente, mi Dios, esté sobre la faz de la tierra. Gracias, Padre Celestial, por este maravilloso alimento, mi Dios, que tú nos das, que tú nos provee. Sabemos, mi Dios, que nosotros somos ese Gomer que ha prostituido y que seguirá prostituyendo, mi Dios, contra ti, pero tu misericordia, tu amor hacia nosotros, mi Dios, no dejará de ser. Acordémonos que tú diste lo más preciado, tu Hijo Jesucristo, para que Él pagara en la cruz del Calvario todas nuestras vicisitudes y todos nuestros tropiezos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.